Antes de comenzar, únicamente quería recordarte que comenzamos un canal de directos en Twitch, en el cual puedes entrar y voy a estar todos los días en el horario que ves en pantalla. Si logramos llegar a 500 seguidores antes de fin de mes, estaré sacando la parte número 16 de los juegos prohibidos por Dios como el primer video de febrero. El link va a estar en la descripción por si quieres pasarte. Ahora, comencemos con el video. Para la mitología hebrea, los Lilim representan las hijas de las primeras esposas de Adán, llamada Lilith. Estos eran considerados súcubos. Nacieron antes que Adán conociera a Eva. Fueron espíritus errantes que andaban por el paraíso, parecidos a los vampiros y demonios. Estas entidades también se describen en otras mitologías. Sin embargo, en este video podrás conocer mucho más de estos seres. Sin más que decir, comencemos. Actualmente Lilith pertenece al grupo de los demonios femeninos que existieron en los primeros tiempos. Era conocida como la reina de la noche. Dentro de la religión hebrea se enmarca como un ser malvado que se robaba a los niños menores de edad, a quienes raptaba de sus cunas. El origen de su leyenda se encuentra dentro de la interpretación rabínica que está descrita en Génesis 1:27, donde Lilith aparece como primera mujer que existió en la tierra. Está expresado que Yahvé, nombre con el que se representa al Dios Supremo, le entregó a Adán, el primer hombre de la tierra, una esposa llamada Eva. Esta mujer sería formada partiendo de una de las costillas de Adán. El texto reza que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó varón y mujer. Hoy en día este pasaje se interpreta como si fuese un mismo acto, pero explicado dos veces. Otra de las posibles interpretaciones es la de que Dios creó primero a la mujer, a su propia imagen, al mismo tiempo que formaba a Adán, y luego de la costilla de Adán sacó a Eva. Esta primera mujer, de la que se habla de manera insinuante, podría ser Lilith, la cual dejó a su marido renunciando también a vivir en el jardín del Edén. La leyenda de Lilith está íntimamente relacionada con una tradición fantástica religiosa judía, donde para proteger a los niños recién nacidos se acostumbraba a colocarles un amuleto alrededor del cuello, contentivo del nombre de 3 ángeles específicos. Basados en las escrituras del Génesis, Eva no existía para cuando llegó el 6º día de la creación. Adán tenía la atribución de nombrar a los animales y bestias, a las aves, así como a otros seres vivientes, por disposición del todopoderoso Yahvé, para poder colocarles nombres. Los animales desfilaron ante él, actividad que desarrollaron en parejas, de macho y hembra. Para ese momento, Adán, que ya era un hombre adulto, se sintió algo celoso del amor que profesaban las parejas de animales y bestias. Se dice que Adán se apareó con cada hembra por turno que pasó frente a él, pero dicho acto no le produjo ninguna satisfacción. Se dio cuenta de que todas las criaturas tenían sus parejas adecuadas, excepto él, por lo que le rogó a Dios que le hiciera justicia otorgándole una compañera. Fue allí entonces cuando el Dios Yahvé formó a Lilith, la primera mujer sobre la tierra, creándola de la misma forma que había creado a Adán. De la unión entre Adán y Lilith nacieron Asmodeo e innumerables demonios que se dedicaron a atormentar a toda la humanidad. Cuentan que luego de pasadas varias generaciones, Lilith y Naamá estuvieron presentes en el tribunal de Salomón, aparentando ser las mujerzuelas de Jerusalén. Dentro de su unión, Adán y Lilith nunca consiguieron vivir juntos y en armonía. Se dice que vivían en constantes conflictos, ya que Lilith no se sometía a la voluntad ni los deseos de su marido. Un ejemplo se presentaba en el caso de que él quería tener relaciones sexuales con ella, pero Lilith se rebelaba ante él por las posturas que él le exigía a la hora de tener las relaciones, las cuales la ofendían. El hecho de estar acostada debajo de él le parecía que la ubicaba en un plano de inferioridad que no aceptaba, pues sentía que debían estar en igualdad de condiciones, ya que ella había sido hecha con polvo al igual que él. Pero Adán no se daba por vencido y la forzó a cumplir, hecho que encolerizó a Lilith, pronunciando el nombre de Dios, para luego marcharse elevándose por los aires y abandonándolo al igual que el jardín del Edén. Tras salir huyendo del Edén, llegó hasta las orillas del Mar Rojo, lugar que se convirtió en la morada de muchos demonios.
El ambiente que se vivía allí estaba rodeado de perversión y lujuria, a la cual se entregó, sosteniendo relaciones con todos los demonios que habitaban el lugar. Producto de esas relaciones lujuriosas, procreó a los Lilim, que es el tema de hoy. Se dice que Dios mandó a buscarla con 3 ángeles, pero ella se negó a recibirlos. Al desestimar regresar con los ángeles, le enviaron un castigo del cielo, el cual les comentaré más adelante. Se dice igualmente que siempre está al acecho de los hombres en busca de su líquido seminal, por lo que siempre está embarazada teniendo muchos hijos que heredan su parte demoníaca. Fueron unas criaturas con aspecto femenino parecidos a unos vampiros con características demoníacas, que deambularon por el paraíso sin rumbo fijo. Se les conoce, según la mitología hebrea, como criaturas llenas de pelo, que asesinaban a todos los niños menores de 8 días. Se les temía mucho. Según cuenta una leyenda, el comportamiento de estos seres fue ocasionado por la venganza de Lilith contra Yahvé, por haberles asesinado más de 100 niños en manos de los arcángeles. Al huir del paraíso, ella tuvo un romance muy apasionado con un demonio, llamado Samael, con quien tuvo una cantidad de hijos, los cuales eran unas criaturas dotadas de mucha maldad. Debido a esto, Dios temía que Lilith se propagara por el mundo con sus hijos, y como castigo, la obligó a parir 100 hijos cada mañana por toda la eternidad. Sin embargo, el castigo era que al llegar la medianoche, todos morían inmediatamente. Todos estos hijos se denominaban Lilim, quienes eran entrenados hasta el mediodía para cometer cualquier cantidad de fechorías, sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 8 días, a quienes amenazaban y hasta asesinaban antes de finalizar la medianoche, tiempo en el cual los Lilim morían volviendo a su lugar de origen. De esta manera, Lilith buscaba la venganza hacia Yahvé. La muerte de los Lilim no se produce generalmente por su periodo de tiempo culminado, sino por los propios designios de los arcángeles, quienes cumpliendo las órdenes de Dios proceden a realizar las matanzas, recorren las zonas crepusculares acechando a las mujeres embarazadas y niños lactantes con el objetivo de tomar venganza. Esta situación obligaba a las embarazadas a utilizar un amuleto con los nombres de los ángeles Senoi, San Senoi y Semangelov, quienes protegían a las mujeres y niños en los cuellos, lugar del cuerpo donde atacaban las criaturas vampiresas. Sin embargo, existe una historia que narra la historia de Alokua, una Lilim que tuvo la capacidad de ser esposa de Caín. Asimismo, el temor hacia los Lilim se extendió hacia territorios mesopotámicos, sumerios y babilónicos, donde en sus respectivas mitologías aparecen relatos sobre la aparición de estas criaturas diabólicas. Existen varias creencias de que los Lilim estaban separados en 2 tipos de razas y clanes, llamados súcubos e íncubos, donde Dios les ha privado de almas, donde sus cuerpos jamás logran sostener la vida en el mundo, estando sometida a los designios de Dios. Veamos quiénes eran estos tipos. Según algunas leyendas mitológicas, es una especie de demonio tipo Lilim, que toma forma de mujer y se encarga de seducir a los hombres, jóvenes y monjes, mediante la irrupción en sus sueños, creándoles fantasías eróticas y sensuales, donde irresistiblemente los caballeros jamás se negaban. Estas criaturas eran de una belleza impresionante, con aspecto sensual e irresistible. Algunos historiadores, por otra parte, afirman que nunca existieron y son creaciones de las pesadillas y sueños de los hombres. Se consideran unos Lilim de características masculinas que se encargaban de posarse encima de sus víctimas mientras duermen con el objetivo de seducirlas y embarazarlas durante la posesión. La mujer no puede despertarse y queda sometida a un letargo, donde el demonio procede a usar su cuerpo y disfrutar de él por un buen lapso de tiempo.
Las víctimas dicen que al terminar la sesión quedan en un estado de cansancio donde posteriormente se enferman. Incluso algunos pueden llegar a perder la vida. Estas criaturas se encuentran inmersas en infinidades de culturas y mitos, descritas como vampiros demoníacos, que se dedican a realizar maldades a través de la seducción, donde su meta real consiste en llevar a cabo la venganza de su madre, Lilith, contra Dios.